Buenos días, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes esta mañana a seguir estudiando el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Antes de comenzar vamos a orar. Les pido que podamos orar a Dios esta mañana y pedir a Él que nos llene con su gracia, con su amor y con su Espíritu Santo y nos enseñe su palabra esta mañana. ¿Les parece? Oramos a Dios. Padre, gracias te damos esta mañana por darnos la oportunidad y el privilegio de poder reunirnos, Dios, a través de este medio. Gracias te damos, Dios, porque podemos vernos, podemos, Señor, mirarnos, Señor, podemos también saber que estamos bien, Señor, que estamos reunidos, aunque tal vez muy impersonal a través de este medio, pero te damos gracias, Dios, porque tú permites aún, Señor, reunirnos como congregación, como iglesia. Yo te pido, Señor, una bendición especial por cada familia representada, por cada hogar, Señor, que tú seas tomando control de nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, enséñanos a vivir en santidad. Instrúyenos a través de tu palabra. Redargúyenos con tu Espíritu Santo de todo pecado, Señor. Tráenos, Señor, cada día, Señor, al arrepentimiento, Señor. Que podamos, Dios, vivir siempre humillados delante de ti, Señor. Te rogamos, Dios, en este tiempo, un tiempo de mucha restricción, Señor, muchas limitaciones. Te rogamos, Dios, que seas tú satisfaciendo cada una de nuestras necesidades, supliendo nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Yo te pido en esta mañana, especialmente por aquellos que están padeciendo necesidades. Oramos por Pablo Bravo, Señor. Él está, Señor, grave, Señor, en el hospital con esta enfermedad, con el COVID, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tenga misericordia de él, Señor, y seas tú fortaleciendo su vida, Señor. Oramos por él y lo presentamos esta mañana delante de ti, Señor. Así también, Señor, oramos, Padre, por la recuperación, Señor, de nuestros hermanos, Señor, quienes también padecieron esta terrible enfermedad, Señor, que tú, Señor, seas en todo su proceso de recuperación, especialmente por Claudio Barahona, por Manuel Sepúlveda, Señor. Oramos, Señor, también por Pablo Sepúlveda, Señor, por Elba Araneda, Señor. Te pedimos por la familia, Señor. Oramos por Soledad Araya, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú fortaleciendo su vida, su corazón, Señor, en estos tiempos. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando a su corazón, instruyéndole a ella, a su esposo, a las niñas, Señor, el hogar, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Que tú, Señor, seas dando esta consuelo, esta paz, esta seguridad y confianza que solo tú sabes dar, Señor. Padre, oramos por ella especialmente y pedimos tu fortaleza para ella, Señor. Oramos, Padre, y encomendamos a ti, Señor, su vida. Y así también oramos, Señor, por Andrés Antiqueo, Señor, también te pido por él que está un poco afectado de salud, está con tos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú ayudándole a él, Señor, sanándole también a él, Señor, y así a todos mis hermanos que están gravemente, Señor, también en enfermedad. Especialmente oramos, Señor, por Rodrigo Bugueño, Señor, el amigo de Osvaldo Pinto, por su recuperación. Él nos comentaba que él está, Señor, recuperándose. Gracias te damos porque eso también es respuesta a la oración. Seguimos orando por nuestro hermano Jairo Londoño, que tú, Señor, abras una puerta de trabajo para él, Señor. Seguimos orando por Lilian Silva, Señor, por Galindo Gutiérrez, Señor, este matrimonio, que tú les bendiga, les fortalezca, les llenes de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Que tú, Señor, abras una puerta de trabajo para Galindo, Señor, una estabilidad laboral para él, Señor. Por Marcelo Miranda también seguimos orando por él, que tú le des una estabilidad laboral, Señor, de acuerdo a lo que él solicita. Dios, revélate a su vida, a él, a su esposa, guárdalos, protégelos, cuídalos, Señor, y provee para todas sus necesidades. Por Guillermo Sánchez, que tú le bendigas grandemente a él, por sus nietos, sus hijos, Señor, y así, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están reunidos aquí, Dios, que tú les bendigas grandemente. Oramos esta mañana y pedimos tu bendición por la enseñanza fiel de tu palabra. Enséñanos, instrúyenos y habla a nuestro corazón. Lo pedimos todo, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces continuamos estudiando esta mañana el libro, el Evangelio de Juan.
El Evangelio de Juan. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 4, así que les voy a pedir por favor que puedan abrir ahí sus Biblias, tomar notas si ustedes quieren, para poder estudiar esta mañana el Evangelio según San Juan. Este libro nos habla acerca de Jesucristo manifestado como Dios a los gentiles, al pueblo de los gentiles. Ese fue el propósito principal que pudo tener Juan al escribir este Evangelio. Y aquí en este capítulo 4 precisamente, el Señor Jesucristo se va a presentar a los gentiles y a una mujer. El Señor se va a entrevistar con una mujer, la mujer samaritana, muy conocido por todos, y es la primera mujer gentil con quien Jesús habla, con quien Jesús se entrevista. Es curioso, pero eso también muestra el amor de Dios, cómo alcanza a todo el mundo, no solo al judío, sino a todo el mundo. Y ese es el propósito de Juan al mostrar aquí a nuestro Señor Jesucristo en esta faceta. Jesús se va a presentar también a esta mujer como el Yo Soy, un título muy importante para el pueblo judío. En el Antiguo Testamento el Yo Soy se le mencionaba a Dios, Jehová, el Yo Soy. Entonces aquí Jesús va a hablarle a la mujer y se va a presentar como el Yo Soy. Y vamos a ver algo especial también ahí a lo que esto se refiere. Así que vamos de inmediato. Juan capítulo 4, versículo 1, dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí, en estos primeros 4 versículos, nosotros debemos mirar que se levantó una pequeña diferencia. Los fariseos quisieron armar una polémica. ¿Por qué? Porque estaba bautizando para arrepentimiento de pecados Juan el Bautista, y también paralelamente los fariseos estaban diciendo que Jesús también estaba bautizando en agua, aunque Jesús no bautizaba, sino eran sus discípulos. Pero el propósito de los fariseos era armar diferencia, armar una división, armar una polémica. Jesús no cayó en ese tipo de cosas, sino que Jesús, dice aquí Juan, que salió de Judea y se fue a Galilea. Ahora, es interesante mirar aquí lo que Juan destaca, una palabra clave que aparece aquí. Juan dice aquí en el versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿por qué Juan hace este énfasis aquí? Recuerden que está Judea, está Samaria y está Galilea. Judíos y samaritanos no se podían ver por una diferencia tanto racista más que nada, porque decían los judíos que estaban en Judea, ellos decían que eran sangre pura judía, en cambio los de Samaria eran sangre mezclada, sangre inmunda, entonces eran gentiles. Y esa era la diferencia que ellos tenían en base, no lo vamos a mirar por tiempo, pero esto era un error, digamos, de mezcla de tantas cosas que suceden. Entonces, el punto es que los judíos no entraban a Samaria. Si los judíos querían ir a Galilea, se daban tremenda vuelta por el mar, perdiendo mucho tiempo. Ellos preferían perder mucho tiempo para llegar a Galilea, pero no pasar por Samaria, que si ellos pasaban por Samaria, se demoraban poco tiempo. Entonces Juan aquí, dice que para Jesús le era necesario pasar por Samaria, por 2 razones. La primera razón, ganar tiempo. La segunda razón, que Jesús no tenía problemas con estas diferencias religiosas o culturales. Él no tenía problemas. Pero lo que yo quiero destacar en estos primeros 4 versículos es lo siguiente. Jesús no se ajusta, Jesús no promueve las diferencias humanas. No se ajusta ni promueve las diferencias humanas, religiosas, raciales, lo que sea, sentimentales. Jesús no se enfoca en eso. De hecho, Jesús, mira lo que hace aquí. Jesús sale de esos lugares, se va de esos lugares, sale de ahí. Jesús salió de ahí, le fue necesario pasar por Samaria. Versículo 5 dice lo siguiente: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Entonces Jesús emprende su viaje hacia Samaria, entrando a Samaria como a la hora sexta, que era las 12 del día. El día judío comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, en medio de esta hora sexta, que eran más o menos las 12 del día, el sol hacía un calor terrible, un calor pero impresionante. Y Jesús estaba caminando hacia Samaria, entrando a la ciudad de Sicar. La ciudad de Sicar es la antigua ciudad que aparece en el Antiguo Testamento llamada la ciudad de Siquem. Esta ciudad para el judío y para el samaritano fue muy significativa en particular. ¿Por qué razón? Porque ahí llegó Abraham, el patriarca, el padre de la fe. Llegó, en primer lugar, cuando Abraham llegó a Canaán, Abraham se estableció ahí en Sicar. Ahí Abraham levanta un altar invocando el nombre de Jehová. Ahí en ese lugar de Sicar o Siquem también llegó Jacob con sus 2 esposas, arrancando de su suegro Labán, que sus esposas eran Lea y también en Raquel. Llega ahí Jacob a ese lugar. En ese lugar también Jacob, en su lecho de muerte, antes de morir, le da esta tierra por heredad a José. Y José, cuando murió, fue sepultado en ese lugar de Sicar, o más bien de Siquem. Entonces, era un lugar muy especial, muy significativo, muy propio del pueblo judío y también del samaritano. Ahí está el pozo de Jacob. Entonces ahí vemos que Jesús llega a ese lugar, se sienta a descansar. Este lugar, el pozo de Jacob, también era un lugar muy frecuentado por mujeres, porque las mujeres por lo general venían tempranito en la mañana con la fresquita, venían tempranito a buscar agua y llevar agua a sus casas en sus cántaros. Así que a las 12 del día, por decirlo de alguna manera, no andaba nadie en la calle, nadie absolutamente. Como cuando hay toque de queda aquí a las 10 de la noche, que no anda nadie en la calle, las calles vacías, desiertas, que es lo que esperamos. Pero nadie en la calle, absolutamente. Así en un tiempo de calor, entonces Jesús está sentado descansando junto al pozo de Jacob, dice. Y ahora lo que debemos destacar aquí en este punto es que Jesús también fue ser humano, también se cansó, también sintió calor, también se agotó, también se agobió físicamente, también él tuvo necesidad de tomar agua, porque está en el pozo de Jacob. Mientras los discípulos ya se habían adelantado, entrando a Samaria, se habían adelantado a buscar alimento, a buscar algunos víveres para poder tener. Pero Jesús se sienta solo ahí en este pozo, esperando, haciendo la voluntad del Padre Celestial. Y aquí vamos a mirar el ánimo, el deseo que tiene, el entusiasmo que tiene Jesús de poder esperar. Jesús, lo que vemos aquí en esta segunda parte es que Jesús espera pacientemente a todo aquel que busca saciar su necesidad con medios terrenales. Vamos a mirar aquí, Jesús se sienta, Jesús espera y Jesús busca el tiempo, la oportunidad. Es interesante el punto ahí, el hecho de que Jesús se siente en el pozo de Jacob. Sigamos leyendo versículo 7. Mientras Jesús esperaba ahí descansando, no esperando sino descansando que volvieran sus discípulos, obviamente. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan señala aquí que mientras Jesús estaba descansando, esperando que vinieran los discípulos, llega esta mujer a sacar agua. Curioso, inusual, porque una mujer a las 12 del día a buscar agua con todo el calor no era muy común, porque recuerden que las mujeres iban tempranito a buscar el agua, iban en grupos a buscar el agua. Esta mujer aparece sola, hay una razón. Cuando esta mujer viene y va a sacar el agua, viene Jesús y le pide de beber. Mujer le dice, dame de beber, dame de beber. Ahora, fíjense ustedes aquí que hay 2 hechos importantes que señala Juan. Lo primero es que esta mujer viene a esta hora inusual, fuera de horario, a buscar agua con todo el calor.
El versículo 8 también hay una gran enseñanza aquí. ¿Cuál? Mire, los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿A qué ciudad fueron los discípulos? A la ciudad de Sicar, a la ciudad de Samaria. Pero oiga, ¿los judíos y los samaritanos no se odiaban? Sí, se odiaban, no se podían ver. ¿Los discípulos eran judíos? Sí, eran judíos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué los discípulos entran? Los discípulos entran porque ya los discípulos estaban viendo a Jesús en su carácter, su actitud, su conducta, que Jesús no hacía discriminación, Jesús no hacía diferencia, y eso les comunicó y les llamó la atención a los discípulos para que ellos fueran también tolerantes y flexibles con quienes, con los samaritanos. Por esa razón los judíos van muy sueltos, por decirlo así, muy libres a entrar a la ciudad de los samaritanos a buscar de comer. No hacen ellos diferencia. Ahora, se cree que mientras los discípulos iban a la ciudad de Sicar a buscar de comer, se cruzaron con la mujer que venía con el cántaro a buscar agua al pozo de Jacob. Obviamente los discípulos no hablaron con la mujer porque los judíos eran muy estrictos en esto. Ahora, otro hecho importante que nosotros vemos aquí, el versículo 9, es que dice, la mujer samaritana le dice cuando Jesús le pide de beber. La mujer samaritana se sorprende y le dice, ¿cómo tú? Le dice, siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Le sorprendió a la mujer de que este judío y más encima maestro, rabí, le pidiera a esta mujer samaritana de beber. Ahora, ¿por qué la mujer le responde? Porque la mujer ni siquiera podría responderle a este judío. ¿Por qué la mujer le responde? La mujer le llamó la atención, curiosamente, la actitud, la amabilidad, la dignidad con la cual Jesús le habla a esta mujer. Porque recuerden, vamos a mirar que esta mujer era indigna, era impura. Esta mujer andaba en boca de todos, por eso esta mujer iba a las 12 del día a buscar agua. ¿Para qué? Para evitarse todo el chismoseo del grupo de mujeres que iba temprano a buscar agua, que hablaban, rumoreaban. Posiblemente esta mujer estaba hasta la tusa ya de que hablaran mal de ella, de que, como decimos en buen chileno, que la comenzaran a blasfemar o chismosear. Esta mujer se cansó. Por eso iba a una hora menos indicada a las 12 del día. Entonces cuando ve a este judío que con tanta amabilidad, dignidad y con respeto, siquiera también respeto en su mirada, le dice, ¿cómo tú? Le dice, siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Le sorprendió, le llamó la atención porque esta mujer tal vez por alguna vez en su vida se sintió respetada. Y eso fue lo que le llamó la atención de Jesús. Eso fue lo que a esta mujer posiblemente le haya impresionado, la amabilidad con que Jesús se refiere a ella con un saludo amable, y menos de parte de un judío, que no era común para nada, absolutamente, porque los judíos, la verdad es que eran muy rigurosos y muy estrictos. Los judíos, especialmente los fariseos, dice que ni siquiera ellos hablaban con su mamá o con su esposa o con su hermana públicamente. No lo hacían. No lo hacían. Así eran de cuadrados, así eran de estrictos, así eran de celosos, que era un celo más bien religioso. Y eso fue lo que le llamó mucho la atención, porque Jesús dignificó a la mujer, porque Jesús le dio un realce a la mujer, porque Jesús, la verdad es que dio dignidad a la mujer. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, poder ver esta actitud de parte de nuestro Maestro, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús le pide a esta mujer, dame de beber, también nosotros vemos aquí que Jesús nos da un mensaje, que Jesús siempre está dispuesto, atento y atiende con amabilidad, con dignidad y con respeto a todos los que han sido rechazados, a todos los que han sido discriminados, ya sea por sus errores, ya sea por su pecado, ya sea por su conducta. El Señor no hace diferencia, no discrimina, el Señor no hace distinción. El Señor, su amor, su gracia, su misericordia,
no tiene límites, su amor es sin condición, su amor es derramado a todo tipo de persona que ha sido, bien digo, rechazado por la sociedad. Es maravilloso esto. Y Jesús, otro detalle importante que yo puedo observar aquí, no sé si usted coincide conmigo, Jesús interviene todo prejuicio cultural, dice. Jesús interviene todo el prejuicio cultural, dice, y con amor ayuda, habla, atiende, le pone atención. ¿A quién? Al que está necesitado. No se olvide que Jesús, cuando iba de grandes ciudades a otras grandes ciudades de renombre, Jesús pasaba por pequeñas aldeas, pequeños villorios de leprosos. Y Jesús hablaba con los leprosos. Y eso no era permitido por la ley, eso era inmundo. Jesús no le importaba. De hecho, Jesús sanó a muchos leprosos. Entonces Jesús no hace distinción. Así que Jesús en esta lección nos da en esta situación nos da esta lección de amor. ¿A quién? Al rechazado. Jesús con amor le pide a esta mujer, dame de beber. La mujer se sorprendió por la amabilidad. Muchas veces nosotros nos sorprendemos al ver a Jesús con qué amabilidad, con qué amor nos llama a comunión con Él. Ahora vamos a ver otro detalle importante en esta entrevista. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús aquí, después de despertar la curiosidad de esta mujer, porque esta mujer se sorprendió a que un judío le hablara con tanta amabilidad y le pidiera de beber, Jesús le dice, mujer, ¿sabes qué? Si tú realmente supieras, si tú realmente conocieras el don de Dios, cuando le dice si tú conocieras, si tú supieras el don de Dios, le está hablando acerca de ese regalo maravilloso que Dios le ha dado al hombre. ¿Cuál es el regalo que Dios nos ha dado? El verbo, el logos, como dice Juan aquí, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, hablándonos del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Eso le está diciendo en ciertas palabras Jesús a esta mujer. Si tú supieras cuál es el regalo de Dios. Segundo, le dice aquí, si tú supieras, si tú conocieras cuál es el don de Dios. ¿Y quién? La segunda cosa, ¿y quién es el que te dice? Se está refiriendo a Él mismo, está haciendo referencia acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, le dice, lo tercero, le dice, Él te daría agua viva. Se está refiriendo claramente ahí que Él, Jesús mismo, Dios mismo, le podría dar a ella esta agua que satisface esa necesidad espiritual. Ahora, Jesús es importante aquí mirar este detalle porque Jesús está tomando una acción común que para muchos en aquella época era común. Por ejemplo, las vertientes, en aquella oportunidad se les llamaba agua viva. En el Antiguo Testamento las vertientes, estas aguas que fluían de la tierra, se les llamaban agua viva. ¿Por qué agua viva? Porque cuando uno, no sé si usted ha visto en el campo, en cualquier lugar, cuando las vertientes comienzan a salir y a brotar el agua, es como que si tuviera vida. Es como que si tuviera vida. Entonces la gente le llamaba a estas vertientes agua viva. En el Antiguo Testamento se le llamaba agua viva. Jesús toma este ejemplo común que era para ellos y le dice que Él es el agua viva, hablando en términos espirituales, que puede satisfacer esa sed espiritual que el hombre tiene, que puede satisfacer esa necesidad espiritual. A eso se está refiriendo aquí. Sin embargo, la mujer aquí, igualmente como Nicodemo en el capítulo 3, la mujer en su mente humana, carnal, racional, lógica, le está diciendo, o sea, piensa que Jesús se está refiriendo a, oiga, maestro, oiga, Señor, ¿cómo usted me dice que me va a dar agua si ni siquiera tiene con qué sacarla? El pozo de Jacob era una vertiente que emanaba de la tierra,
pero tenía como 30 metros casi de profundidad. Entonces necesariamente había que ir con un cordelito o con un recipiente de cuero, que era lo que se usaba en aquella época para sacar el agua. Entonces esta mujer ve a Jesús y le dice, tú me ofreces de beber de esta agua viva, no tienes con qué sacarla, no tienes con qué sacarla. O sea, lo que vemos aquí, una vez más, que esta mujer todavía está en su mente carnal, racional. Todavía Jesús no se le ha manifestado en su corazón. Sigamos leyendo. Pero lo que puedo ver aquí, es que Jesús con sus palabras de amor atrae la atención de esta mujer. ¿Con qué? Con sus palabras de amor, porque ya hay un diálogo, ya esta mujer no cerró el diálogo. Esta mujer ya comienza a interactuar con el Señor Jesucristo y le dice, ¿cómo me ofreces de beber? ¿Cómo puedes sacar el agua? O sea, ya esta mujer está respondiendo. ¿Por qué esta mujer está respondiendo? Porque Jesús está ganando su confianza. ¿Por qué Jesús está ganando su confianza? Porque Jesús la trata con dignidad, la trata con respeto, la trata con amor. Y esta mujer se sintió valorada, importante, valorada. Jesús con sus palabras de amor entonces atrae la atención del hombre. Las palabras de amor de Dios nos envuelve. Las palabras de Dios no nos condenan, nos atrae. Sigamos leyendo. Juan capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús, fíjense aquí, lo primero que vemos es que Jesús se pone al nivel de la mujer. Jesús le dice, oye, no entendí nada, pues si te estoy hablando en términos espirituales, ¿cómo no vaya a entender? No le dice así Jesús, no toma esa actitud prejuiciosa, no toma esa actitud altanera, no toma esa actitud soberbia de decir, ¿cómo no vaya a entender? Pues si estáis mirando, no. Jesús baja al nivel, porque Jesús le interesa el cariño, el aprecio. Jesús le interesa el corazón de esa mujer, le interesa satisfacer la necesidad espiritual de esa mujer. Por tanto, Jesús le responde y le dice, ¿sabes qué le dice mujer? Sí, le dice, mira, cualquiera que puede venir y tomar de esta agua física que tú te refieres aquí va a tener sed de nuevo. Pero yo te estoy hablando de un agua espiritual, dice, el agua que yo le doy, dice, que yo le voy a dar, dice, no va a tener sed nunca más. De hecho, esa agua que va a estar en su vida y que va a satisfacer su sed, va a ser en esa persona una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer pensaba que posiblemente en su propia casa iba a tener un pozo físico donde ella iba a tener el agua ahí reservada, guardada solo para ella, y que nunca tenía que pegarse tremendos viajes al pozo de Jacob a sacar el agua. Ella todavía pensaba terrenal, carnal, por decirlo de alguna manera, de manera lógica, que el Señor Jesús se iba a hacer algo ahí y que le iba a establecer. Por eso la mujer dice en términos terrenales, humanos, con su lógica, dice, Señor, le dice, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella pensaba que aguas andinas se le iba a instalar ahí con una llave específicamente para ella. Gracias a Dios, si no, bueno. Esta mujer pensaba de esa manera, pensaba así, pero en su mente carnal. Pero aquí Jesús, lo que debemos destacar es que Jesús está ofreciéndole al hombre, cuando Jesús le ofrece a esta mujer, también está hablando al hombre. Jesús está ofreciendo al hombre satisfacer toda su necesidad espiritual. Y no solo eso, sino que mire usted lo que dice el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, hablando en términos espirituales, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. En él será una fuente de agua que salte para vida eterna. Hablando así,
de que toda persona que tiene este encuentro personal con Jesucristo va a tener la experiencia de poder tener esta agua viva. Y también la otra cosa importante que vamos a mirar aquí más adelante, va a ser testimonio. Va a ser testimonio, dice. Sigamos leyendo versículo 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando la mujer le está diciendo a Jesús, Jesús, dame de esa agua, Jesús, dame de esa agua. Yo me gustaría tener en mi casa mi propio pozo para sacar esa agua y no tener que venir acá. Entonces Jesús también usa aquí la inteligencia, la astucia para seguir dialogando con esta mujer y le dice, muy bien, le dice, excelente, le dice, llama a tu marido para que él también pueda conocer de esta verdad. Ahora, cuando le dice Jesús, muy bien, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer inmediatamente le responde, y esto me llama la atención porque responde la mujer. La mujer le dice, no tengo marido. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, dice. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido, es tu conviviente. Esto has dicho con verdad. Fíjense aquí que cuando Jesús le habla a esta mujer y le dice, llama a tu marido, Jesús sabía que esta mujer no tenía marido. Jesús sabía la vida de esta mujer. Pero fíjense aquí la reacción de la mujer, que la mujer no se ofendió. La mujer no se fue de su lado. La mujer le dijo, ya, hasta aquí nomás llegó la conversa, te pusiste ya intruso, ya, me voy. No cortó la comunicación, no cortó el diálogo esta mujer, eso es lo que me sorprende. ¿Por qué creen ustedes que incluso esta mujer le responde con sinceridad a Jesús, con honestidad a Jesús? ¿Cuál era la condición de su vida? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no la invadió. Porque Jesús no la condenó. Porque Jesús no le habló con prejuicio. ¿Cómo se te ocurre que no tienes marido? Si estás en pecado, estás en adulterio, estás en fornicación. ¿Cómo se te...? Jesús, de hecho, fíjense en este detalle, no avala el pecado, importante. No está aquí avalando el pecado. Simplemente está elogiando la sinceridad y honestidad de esta mujer. Porque Jesús le dice, cuando la mujer le responde, no tengo marido, Jesús le dice, bien has dicho. Y aquí Jesús entra pero de lleno y profundamente en el corazón de esta mujer, confrontando el pecado de esta mujer y le dice, bien has dicho con verdad, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes ese no es tu marido. Esto has dicho con honestidad, esto has dicho con verdad. Jesús confronta a esta mujer con su pecado, pero en ningún momento esta mujer, fíjense, se sintió amenazada, se sintió condenada. ¿Por qué? El Señor no la juzgó, no la condenó con los prejuicios farisaicos, judíos, tradicionales, discriminatorios. A pesar que Jesús la confronta con su pecado, con su realidad, esta mujer no se ofendió. ¿Por qué no se ofendió? Insisto en esto. Porque Jesús le habló con amabilidad, Jesús le habló con amor. Jesús la hizo sentir en confianza. Cuando la hace sentir en confianza esta mujer y la hizo sentir digna, esta mujer abrió su corazón y le declara su pecado, le declara cuál era su realidad. Y por esa razón esta mujer trata de, en cierta manera, de aquí en adelante, de evadir el problema porque trata de elogiar al maestro, porque le dice en el versículo 19, Señor, le dice, me parece que tú eres profeta. Cuando le dice esto, Señor, me parece que tú eres profeta, cierta manera está tratando como de elogiar al maestro para que el maestro tal vez cayera en la tentación de decir, sí, en realidad, mira, la verdad es que tengo muchos estudios, tengo mis estudios con Nicodemo. De hecho, yo vengo de una entrevista con Nicodemo. Tú sabes quién es Nicodemo, un doctor de la ley. Estos son mis títulos, estos son mis pergaminos. Jesús no entró en esos detalles.
que son detalles y artilugios que muchas veces como esta mujer nosotros también conocemos. Y usamos también, ¿para qué? Con el fin de evadir los problemas, de evadir y evitar la confrontación que Dios nos hace a través de su palabra, de quién realmente somos, de lo que somos y en qué condición nos encontramos. Hermanos míos, Jesús, al Señor nosotros no podemos ocultarle absolutamente nada, absolutamente nada. Jesús con amor, con gracia y con misericordia nos confronta el pecado en la cual nosotros nos hallamos. La naturaleza, el Señor Jesús nos dice, esta es tu condición. El Señor Jesús nos dice en su palabra que nuestra naturaleza pecaminosa, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no sentimos dolor y vergüenza y si no confesamos nuestros pecados, nos vamos a ir al infierno. Nos guste o no nos guste, ese es el camino que nosotros hemos decidido cuando no confesamos nuestros pecados después de haber sido confrontados con amor, con gracia y misericordia por la palabra de Dios, quien descubre nuestro corazón. Esta mujer fue honesta, sincera. Esta mujer dijo verdad ante Dios, ante el Señor Jesucristo. Versículo 20. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús y le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Maravilloso. Pero ¿saben qué? Lo que hace la mujer aquí cuando le dijo al maestro, Señor, parece que tú eres profeta. Y luego esta mujer comienza a evadir al Señor, señalando algo que no tenía en cierta manera asidero, porque la mujer le dice, oiga Señor, ¿sabe qué? Oiga maestro, ¿sabe qué? Mire, nuestros padres adoraron en este monte. O sea, la mujer comienza aquí a sacar un problema religioso. ¿En dónde se debía adorar a Dios? Si en el monte Gerizim, donde Moisés había levantado un altar para Dios, que era lo que decían los samaritanos, los judíos decían, no, ahí no se debe adorar a Dios se le debe adorar en Jerusalén. Es cierto, o sea, lo que hace esta mujer para evadir y tapar un poco la confrontación de su pecado, la realidad en la cual ella se encontraba, comienza a sacar situaciones religiosas, diferencias religiosas. El hombre no es así cuando es confrontado con el pecado. El hombre no empieza, por lo general, en su ignorancia comienza a sacar y a decir, bueno, ¿existirá Dios? Dios parece que no existe porque algunos filósofos dicen que Dios no existe, otros dicen que existe. ¿Y qué pasa con las religiones? ¿Qué pasa con los mormones, los testigos? ¿Se ha encontrado usted con personas que cuando usted con la palabra de Dios confronta con su pecado y comienzan a evadir, sacando problemas religiosos, etcétera, etcétera? Esta mujer está haciendo lo mismo. Y Jesús no cae en ese juego. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Jesús no cae en ese juego de la evasión, de evadirse del problema. Jesús sabía cuál era el problema de esta mujer. Pero Jesús se le dice, después que la mujer le habla, Jesús le dice, ¿sabes qué, mujer? Mira, no es lo relevante el lugar. Jesús le dice, no es lo importante el lugar. Va a venir el tiempo, le dice, en que Dios como espíritu, porque Dios es espíritu, va a venir el tiempo en que los que realmente adoren a Dios, le adoren en espíritu y en verdad, porque así es necesario que le adoren. Ahora, la mujer pensando esto, la mujer dijo, sí, en realidad le dice al maestro, tienes toda la razón. Nosotros sabemos y nosotros tanto judíos como samaritanos esperamos, dice, esperamos al Mesías, esperamos al ungido. Va a venir un ungido, va a venir el Cristo, va a venir, dice la mujer. O sea, tenía un cierto conocimiento. Va a venir el Cristo, va a venir el ungido, dice. Y cuando Él venga,
Él nos va a declarar, Él nos va a revelar todas las cosas. Y Jesús de frentón, Jesús se le presenta aquí como el yo soy. Esa palabra yo soy, ¿recuerda a qué se refiere? ¿A quién se refiere? A Dios, Jehová, Dios mismo. Yo soy el que habla contigo. ¿A quién se le reveló? Dios mismo, Jesús mismo como Dios. ¿A quién se le reveló? A una mujer de dudosa reputación, a una mujer que tenía pecados, muchos pecados, a una mujer que andaba en boca de todos, a una mujer que había sido discriminada, a una mujer que había sido rechazada, sin embargo Jesús, y a una mujer que ni siquiera era judía, sino que era gentil. Dios mismo se le revela, yo soy el que habla contigo. Algo debió haber pasado en esta mujer que se sintió totalmente sorprendida y tocada por Dios. Pero Jesús aquí dice algo, revela algo interesante que no quiero dejar pasar. Jesús dice aquí que le adoren, dice Jesús está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, una persona que es renacida por el Espíritu Santo, una persona, como vimos en la clase pasada, el estudio pasado, una persona tiene que nacer de nuevo. Esa persona que ha nacido de nuevo es guiada por el Espíritu. El Espíritu Santo es quien siempre nos lleva a adorar a nuestro Dios. La adoración siempre es guiada por el Espíritu Santo de Dios y va dirigida a ¿quién? A adorar a nuestro Dios. Sin lugar, y fíjate, sin importar en dónde te encuentres, sin importar en la situación que te halles, en las circunstancias que te rodean, que a veces no son muy favorables, una persona que ha tenido un encuentro, que ha nacido de nuevo espiritualmente, esa persona realmente adora a Dios. Le voy a poner un solo ejemplo bíblico. En el libro de Job aparece la historia de Job. Job había oído de Dios, dice, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué dice? Mis ojos te ven. Él comprobó. Job también dijo, ya en adoración a Dios, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y qué más dijo? Sea el nombre de Jehová, ¿qué dijo? Bendito. Ahí está adorando a Dios. Un hombre que lo había perdido todo, había perdido casa, hijos, esposa, bienes. Y termina adorando a Dios. Y en verdad, dice, con sinceridad, con honestidad. Cuando dice que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, la palabra verdad quiere decir honestidad. La palabra verdad quiere decir sometimiento a los planes y a la voluntad perfecta de Dios. La palabra en verdad quiere decir claramente aquí que la vida de ese hombre que ha nacido de nuevo y que adora a Dios guiado por el Espíritu de Dios, esa persona ha rendido completamente su vida, su voluntad al señorío de Cristo, viviendo de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Esa es la persona que adora. Ahora, cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, eso tiene que haber impactado fuertemente la vida de esta mujer a tal punto. Versículo 27, capítulo 4, versículo 27. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, humanamente pensando, como Nicodemo y como la mujer samaritana, ¿le habrá traído a alguien de comer? Los discípulos no cachaban ni una. Todavía andaban en su onda, por decirlo así, perdóneme que sea tan expresivo, pero todavía andaban en su onda ahí buscando de quién iba a ser el mayor en el reino. En esa andaban los discípulos. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega.
Y el que siega recibe el salario y recoge el fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Primero, Jesús, mientras hablaba con la mujer, los discípulos obviamente desubicados hacen su comentario ahí. Pero la mujer, que es el punto relevante aquí, fíjense este detalle por favor, y que Juan capta, y Juan plasma aquí, revela. La mujer viene con un cántaro. No sabemos qué tipo de cántaro será, pero parece que era un recipiente bien grande porque tenía que traerlo ahí ella con todo el calor y después llevárselo de vuelta con agua. Entonces esta mujer era un peso, era una carga. ¿Se acuerdan cuando esta mujer le dijo, Señor, ojalá tú pudieras aliviarme la carga de ir y llevar el cántaro, de pegarme estos tremendos viajes, ojalá que estuviera ahí a mano el agua? Porque era una carga, era un peso. Pero esta mujer dice que ya no le importó, dice su cántaro, lo dejó ahí en el suelo, que es lo que Juan revela aquí, y sale corriendo, gritando, hablando. Ya esta mujer no está oculta, ya esta mujer no está triste, ya esta mujer no está amargada, ya esta mujer no le importa lo que la gente hable de ella, ya esta mujer, algo pasó en su vida. ¿Qué pasó? Jesús pudo satisfacer su necesidad. Cuando esta mujer sintió en su corazón esta llenura, su vacío, esta mujer no le importó. El cántaro es simbolismo del pecado que nos asedia, del trabajo pesado que nos hace el pecado mismo, estar lejos de Dios, la angustia, el peso de estar separados de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Jesús provoca una libertad, un alivio, una nueva vida en nosotros, como lo hizo esta mujer, que ya no nos importa lo terrenal. Esta mujer no le importó el agua, no le importó satisfacer su necesidad física, sino que esta mujer fue corriendo, ¿dónde? A anunciar a todo el mundo, dice, venid, ved. Aquí tenemos la primera misionera que no le importó absolutamente nada, sino que una primera misionera que fue al pueblo gentil a hablar de Cristo, proclamando el nombre de Cristo y llevando a muchos hombres a los pies de Cristo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el ungido? ¿No será este el Cristo? Y todo el mundo salió. Y todo el mundo fue ¿dónde? A la mujer. A ver, háblanos. No, fueron todo el mundo a donde estaba Cristo, al pozo de Jacob. La mujer no atrajo seguidores hacia sí mismo. La mujer llevó a toda esta gente, ¿dónde? A los pies de Cristo. A los pies del Señor. Muchos vinieron. Jesús estaba contento, Jesús estaba emocionado, a tal punto que Jesús no le importó comer físicamente, se le fue el cansancio, se le fue todo, lo que nos indica que todo hombre o mujer que es guiada, que es llamada por Dios, que hace la voluntad perfecta de Dios, no se enfoca en las necesidades o suplir o satisfacer sus necesidades terrenales, carnales, materiales, primeramente que el ministerio de Dios. Porque las necesidades terrenales, carnales, físicas, pasan a segundo plano cuando estamos haciendo la obra de Dios. No estoy hablando de irresponsabilidad, no estoy hablando de eso. Pero nuestra prioridad es Cristo, Jesús es Dios. Negarme a mí mismo. Jesús se negó de comer porque estaba emocionado al estar en la voluntad perfecta de Dios. El encuentro con Jesús entonces nos da libertad para dar testimonio al mundo y seguir así, trabajando en su obra. Le dice a los discípulos que estaban desubicados, carnales, humanamente hablando, ahí les dice, oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sé yo? Etcétera, etcétera. Entonces Jesús le dice aquí, ustedes nos dicen que faltan 4 meses para la siega. Miren los campos, están vayan, hagan la obra de Dios. Hermanos, esta es una enseñanza para nosotros. Para los que están mirando aquí en el Facebook y para los que están aquí en el Zoom, este es el mensaje clarito, directo a sus corazones. Estamos en tiempo en donde nosotros no hemos sembrado, sino que estamos segando. ¿Qué?
Tenemos que cegar a través de ¿qué? De nuestro testimonio. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Proclámalo a tu familia, proclámalo a tus vecinos, proclama lo que Cristo, lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Con quiénes? Con tus familiares. Te escuchen, no te escuchen, ese no es el punto. Anuncia el evangelio de salvación como testimonio. Jesús hizo algo en ti, anúncialo, proclámalo. Háblale a la gente, no te quedes centrado en tus necesidades materiales. Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que estoy enfermo, es que no tengo los medios. ¿Sabes? Donde Dios guía, Dios provee. Dios ha hecho una obra en ti para que tú vayas y proclames el evangelio de salvación. Versículo 39, capítulo 4, versículo 39 dice: muchos de los samaritanos, y este es el efecto, este es el resultado, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. El testimonio es muy importante. Creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quiénes están diciendo esto aquí? Los gentiles, los rechazados, los despreciados, los discriminados. ¿Por quiénes? Por los judíos. Por los judíos. Entonces, la mujer dio testimonio de todo lo que Jesús le había dicho de su vida. Ella se sintió que Jesús había sacado un peso de ella. Cuando le habló con amabilidad, con dignidad, con respeto, le habló, la confrontó con su pecado. Y luego le dice: yo soy. Se le reveló Dios mismo a ella, sacando un peso de su corazón, liberándola de su condenación. ¿Qué hizo esta mujer por naturaleza propia? ¿Qué hizo esta mujer? Va y da testimonio. Jesús me ha limpiado, Jesús me ha aliviado, Jesús me ha dicho todo. Número 2, muchos samaritanos que habían sido rechazados necesitaban también este mismo alivio que esta mujer sentía. Por eso van, al ver el testimonio de esta mujer: oye, pero ¿cómo esta mujer ya no la veo? Veo su semblante, veo su rostro, más encima sus palabras la apoyan. Es distinta, tiene alegría, tiene esta alegría de poder compartir. Apagan el micrófono ahí, hombre. Y número 3, muchos samaritanos, dice aquí, muchos samaritanos, al oír, note esto por favor, al oír las palabras del Señor, comprobaron ellos mismos que Jesús es el Cristo. Porque sus palabras de amor también satisfacieron la necesidad espiritual de muchos. Dios mismo se les reveló a tal punto que ellos dijeron: verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En conclusión aquí a estos versículos, hermanos, número 1, el Señor siempre va a estar en lugares más apartados, en los lugares donde tú menos piensas. Jesús está ahí. Jesús está ahí esperándonos, esperando al hombre para decirle al pecador que lo ama, sin acepción de persona, como a esta mujer. Está esperando Jesús ahí para que tú vengas a Él, confieses tus pecados, seas confrontado con tu pecado, confieses tus pecados a Él y seas verdaderamente libre. Número 2, el Señor con sus palabras de amor y firmeza no tolera el pecado. No tolera el pecado. Ama al pecador, pero no tolera el pecado. El Señor no avala el pecado, sino que el Señor con palabras de amor, sin condenación, pero con palabras de amor y firmeza y verdad, el Señor siempre va a confrontar el pecado del hombre, no para condenarlo, sino para perdonar y salvar su alma. Ese es el propósito de Dios, perdonarlo. Jesús no vino a juzgar, Él vino a salvar. Pero las palabras, dice Jesús, que yo les he hablado, ellas les van a juzgar en el día venidero. Número 3, el Señor es el único, no hay otro. El Señor es el único absoluto, que satisface la necesidad espiritual que tiene el hombre. Solo el Señor Jesucristo, una relación personal con Él, a raíz de un nuevo nacimiento, el Señor Jesucristo puede llenar el vacío del corazón. Y número 4 y último, el hombre que ha sido perdonado por Dios, que ha tenido un encuentro real, personal con Dios,
¿Sabes cuál es la evidencia? Que ese hombre va a dar testimonio de esa verdad a cualquier persona que se le presente. Por lo tanto, lo contrario a esto, el que nunca ha tenido una experiencia personal con Jesucristo, nunca va a hablar de Él. Nunca va a hablar de Él. ¿Por qué? Porque no ha experimentado. Pero la persona que ha experimentado este perdón, que experimentó esta mujer, no le va a importar nada ni nadie. Va a hablar de Cristo, lo que Cristo hizo en su vida. Eso es. Ese es el mensaje que Dios nos da en esta mañana. Hermanos míos, que Dios les bendiga mucho. Oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por darnos esta maravillosa enseñanza. Te damos gracias, Dios, porque tú te apareciste en nuestras vidas. Nosotros no te buscamos, estando en nuestras labores y nuestros quehaceres diarios, cotidianos, Señor. Tú interrumpiste nuestra vida, te apareciste, nos hablaste con amor, con gracia, con misericordia. Tus palabras nos atrajeron a ti, Señor. Nos confrontaste con el pecado, Señor. Nos perdonaste de todos nuestros pecados, Señor. Nos llenaste con el Espíritu Santo, Señor. Pues ahora te pedimos, Dios, que nos des esta fuerza, que nos des este poder para poder, Señor, ir y anunciar a todo el mundo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En estos tiempos donde están los campos blancos para la siega, algo que nosotros no sembramos, pero que estamos dispuestos a cosechar, de ir y hablar de Cristo al necesitado, al que está angustiado, al que está desesperado, al que tiene miedo por el contagio, por la situación económica que se está proyectando en nuestro país en el futuro, Señor. Dios mío, te pido que nos des sabiduría y nos uses como esta mujer para hablar a otros de ti, Señor. Llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia. Y usa nuestras vidas en este tiempo para proclamar tu evangelio de salvación. Estas buenas nuevas que el mundo, Señor, está tan necesitado de poder oír, Señor. Usa nuestras vidas y llénanos con tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, entonces vamos a compartir la comunión, la Santa Cena. Jesús dijo ahí, mientras Él estaba con sus discípulos, hombres que hasta ese minuto no entendían, todavía tenían su mente humana, racional. Tal vez usted se encuentre en esa condición en esta mañana, hoy día. Su mente humana, racional, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo en el futuro? ¿Me van a dar el 10%? Este otro pastor bendito está pidiendo el diezmo. ¿Cómo tan desubicado? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y por este bendito nos meten a todos en el mismo saco, que somos abusadores. Hermano, no se enfoque en eso. No se enfoque en eso, de verdad. Esas son, a ver, ¿cómo le podría decir? Son evasivas para que usted se desvíe, para que el diablo en cierta manera influencie a estas personas para darle, digamos, alimento a todos los que están en contra de Dios y en contra del cristianismo para, hermano, no caiga en eso. Que podamos sobreponernos a esto y enfocarnos en Cristo Jesús y seguir dando testimonio de lo que realmente Jesús ha hecho en nuestra vida. Sí hay que reconocer, sí, yo reconozco a veces los errores, oiga, pero ustedes los pastores, sí, la verdad, mire, lamentablemente hay que reconocer que así es, pero ¿sabes qué? El Dios de la Biblia, este Señor Jesús se me apareció a mí en el camino. Y este me dijo que me ama. Y este Señor Jesús que aparece aquí en la Biblia me dijo que está interesado en mí. Este Señor Jesús puso todos sus ojos en mí, sus ojos en mí. Y me dio libertad, Él me hizo sentir digno, me hizo sentir querido. Me hizo sentir amado. El mundo y la sociedad y todos me rechazan, pero Él no. Él me ama tal y cual yo soy. Y eso para mí yo lo valoro, porque Él me perdonó de todos mis pecados. Eso es lo que yo le hablo, y eso cambia, hermanos, eso cambia. Porque eso es el Evangelio, es un estilo de vida, no es una religión, es un estilo de vida. Las religiones se pelean, tienen diferencias. Nosotros mismos hemos tenido diferencias carnales, humanas, pero eso no importa, eso no es lo relevante. Lo relevante es que Cristo
nos dice en esta mañana, sentado a la mesa con todos nosotros, simbólicamente hablando, porque el Zoom, el Facebook que estamos transmitiendo aquí es como estar sentado a la mesa con el Señor Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Eso simboliza esto. Qué lindo estar a la mesa con nuestro Señor. Jesús le dice a los discípulos, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos juntos, hermanos, el pan. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos juntos el jugo. Mira lo que dice el Señor aquí. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En otras palabras, Jesús está diciendo, hermanos míos, va a llegar el momento en que ya no estemos tan distanciados y estemos tan comunicados por el Zoom y bebiendo esto y haciendo esto de manera simbólica. Se viene el día. Está cerca aquel día en que el Señor venga a buscar a los suyos, nos venga a buscar y vamos a estar con Él físicamente sentado en su mesa. ¿Sabes tú que en la mesa del Señor hay un lugar apartado para ti y que tiene su nombre? Tiene tu nombre propio. Increíble. Por eso, hermanos, mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengámonos firmes en nuestra comunión y relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Que el Espíritu Santo llene sus corazones, que el Espíritu Santo bautice sus vidas con poder, para poder así nosotros evangelizar, anunciar el Evangelio de buenas nuevas y decir como esta mujer, venid todos, conozcan al Maestro, conozcan al Cristo, que me ha descubierto quién soy, pero no me ha discriminado, sino que Él me ha salvado y me ha perdonado de todos mis pecados. No ha sido la religión, no ha sido creencia ni filosofía de hombre, al contrario, Dios mismo, el Verbo, Dios mismo se me reveló a mi vida, el yo soy, habló a mi corazón y me perdonó y me liberó. Y eso es lo que yo le comparto a usted. Cambia. Eso debemos hacer. Dios les bendiga. Oramos a Dios. Gracias, Dios, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder, Dios mío, disfrutar de estos tiempos. Bendice a todos mis hermanos y hermanas aquí presentes. Bendice sus vidas. Satisface cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si ustedes quieren ofrendar y diezmar, pues ahí, voluntariamente, con gozo, con gratitud, no por obligación ni compromiso, ni porque estos benditos andan, no voy a decir nada mejor. Pero ahí está, hermanos, para que podamos dar lo que de gracia Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga, que tengan muy buenas tardes. Mañana los varones nos volvemos a unir, encontrar a las 20 horas, seguir estudiando el Evangelio según San Marcos. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes.